Yo también me apago. Either they're not aware or they are. Sí. So let me. Están conectándose en este momento. So they begin to connect. 13 now, 14. Exacto. Good. That's good. That's good. Esperamos un minutito y empezamos. Mientras tanto, les voy contando a Maurice que esta es una actividad que nosotros hacemos una vez por mes. That's good. That is really good. I'm very impressed. Muy bueno, me impresiona mucho. Me impresiona mucho. Un trabajo de actualidad, lo criticamos, vemos qué impacto pueda tener en nuestra práctica habitual, y solemos hacerlo como una actividad social también. Nos gusta juntarnos en un lugar, compartimos algo, música o alguna Having a glass of afición. wine. Exactamente. Y bueno, que con motivo de la pandemia hemos pasado a la modalidad virtual. No glass of wine now. Nothing. Yes, glass of wine. Yes. No glass of wine, no. Dice, sin vino, sin una copita, nada. Yes. No, uno ni siquiera se puede acercar unos a otros. Así que hay que morir en silencio, no es nada bueno. Pero bueno, también la pandemia nos ofreció otras posibilidades y otras oportunidades, y una de esas es poder compartir con usted esta actividad hoy, y bueno, que estoy segura que todos vamos a disfrutar. Wonderful. Bueno, estamos en hora, vamos a comenzar la lectura de revista del mes de septiembre. Nayara nos va a presentar un trabajo cuyo autor senior tenemos el honor que nos esté acompañando, que es Maurice Enríquez Arano. Él es profesor emérito de la Clínica Mayo y científico senior del Instituto del Corazón de Minneapolis, con muchísima experiencia en el tema que vamos a tocar, y bueno, solo nos queda que aprendamos mucho la noche de hoy. Jimena, te doy la posta de la coordinación de la moderación de la actividad, y bueno, y empezamos. Bueno, bárbaro, gracias Lucía. Bueno, bienvenidos a todos en primer lugar, y bueno, vamos a empezar. En realidad la actividad se va a desarrollar en varias partes. Vamos a primero escuchar a Nayara, que es una de las residentes de primero de acá del Centro Cardiovascular Universitario. Ella nos va a presentar el trabajo que nos comentó Lucía, y después vamos a tener un ratito para charlar un poco. Vamos a dar la palabra al doctor Enríquez Arano para que haga, por supuesto, sus comentarios sobre lo que nos quiera contar sobre el trabajo, sobre su experiencia, y después un ratito de comentarios de que puede leer Arturo, Lucía, Ariel, o bueno, las dudas o los comentarios en el chat que pueden ir haciendo. Cualquier duda que cualquiera de los participantes o cualquier aporte que quiera hacer lo puede poner en el chat, y nosotros lo trasladamos al resto de los panelistas para los comentarios, o para las dudas, o para responder lo que quieran. Así que bueno, Nayara, cuando quieras. Bueno, buenas noches a todos. Ahora voy a pasar a compartir la pantalla para presentar el trabajo. ¿Están viendo ahí? Sí, se ve. Sí, perfecto. Sí, bueno, empezamos entonces. Como para empezar, contarles que... Pantalla completa. Yo lo tengo en pantalla completa, ¿no lo ven ahí? No. ¿Qué les aparece? Ponlo en modo presentación. Sí, lo tengo en modo presentación. ¿Ahí? No. You have to press on Enable Editing. And it will play. Tenés que apretar donde dice Enable Editing. A ver. Ahí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno. Ahora sí.
Bueno, vamos a presentar este trabajo que se llama Presentación y resultados del prolapso de válvula mitral arrítmico, que fue publicado en agosto de este año en el Journal of American College of Cardiology. Como presentó Lucía, el autor senior del trabajo está presente acá con nosotros. La importancia del tema, el prolapso de válvula mitral es una de las condiciones más prevalentes valvulares en los países occidentales, afectando aproximadamente un 2.4% de la población, que fue considerado una característica benigna durante mucho tiempo, hasta una sugerencia reciente de una forma arrítmica del prolapso de válvula mitral. Pero las características justamente arrítmicas y el fenotipo permanecían pobremente definidas. Sobre los antecedentes del tema, diversos trabajos a lo largo del tiempo, en los últimos años, han ido asociando justamente el prolapso de válvula mitral con muertes súbitas cardíacas, y en esta presentación que está acá, es un trabajo del año pasado, una revisión sistemática y metaanálisis, de la cual surge que un 11% aproximadamente de muertes súbitas de causa no aclarada justamente tenían prolapso de válvula mitral. Entonces, con estos antecedentes llegamos hasta el trabajo que les voy a presentar a continuación. Los objetivos del estudio fue determinar la prevalencia de las arritmias ventriculares, su severidad, las características fenotípicas y el impacto en el resultado de los pacientes con prolapso de válvula mitral. También se examinó la hipótesis de que las arritmias ventriculares severas tenían relación con el resultado. En cuanto a los métodos del estudio, fue un estudio retrospectivo observacional que se desarrolló en la Clínica Mayo. Se incluyó a todos los pacientes consecutivos entre 2003 y 2011 con diagnóstico de prolapso de válvula mitral y que respetaban los criterios de inclusión y exclusión que les voy a comentar a continuación. En cuanto a los criterios de inclusión, estos pacientes debían tener 18 años o más, debían tener un diagnóstico aislado de prolapso de válvula mitral con o sin fleil de las valvas, y que el primer diagnóstico fuera realizado en la Clínica Mayo entre los años 2003 y 2011. Debían tener una evaluación clínica y ecocardiográfica integral que incluyera el diagnóstico, los síntomas, la historia clínica y las comorbilidades de los pacientes. También debían tener una evaluación del ritmo cardíaco mediante un Holter de 24 horas. También, como criterios de inclusión del estudio, estos pacientes debían tener disponibles las imágenes ecocardiográficas digitales para tomar las mediciones, y además tenían que tener ausencia de cardiomiopatías arrítmicas diagnosticadas en laboratorio de electrofisiología, como podían ser la arritmia ventricular, arritmogénica, del ventrículo derecho, el síndrome de QT largo, la cardiomiopatía dilatada ritmógena o la cardiomiopatía laminina-AC. Esos debían estar ausentes para poder incluir a los pacientes en el estudio. En cuanto a los criterios de exclusión, era excluyente tener al menos moderada insuficiencia o estenosis aórtica, al menos moderada estenosis mitral, una cirugía valvular previa, enfermedad congénita cardíaca, y acá aclaraba que el foramen oval permeable no era excluyente, y sí era excluyente la miocardiopatía hipertrófica o restrictiva o una pericarditis constrictiva. En cuanto a los aspectos éticos del trabajo, aclarar que también era excluyente si los sujetos, o sea, si los pacientes se negaban a la participación, y que la Junta de Revisión de la Clínica Mayo aprobó este estudio. Los aspectos considerados y evaluados durante el estudio son los datos clínicos de los pacientes, los datos ecocardiográficos y la información del electro y Holter. Ahora, a continuación, vamos a ir detallando qué implicaba cada uno. En cuanto a la información clínica, los datos clínicos y demográficos se extrajeron de la historia del paciente de forma electrónica e incluía la edad, el sexo, el índice de masa corporal, los signos vitales, las comorbilidades de los pacientes, historia de FB o TB que se recuperaba de cardiofibriladores, los síntomas que se consideraron como dolor torácico, disnea, síncope, palpitaciones y edema. En cuanto a los aspectos de la ecocardiografía que se evaluaron, se siguió el protocolo de imágenes de la Clínica Mayo, todas las mediciones estándar fueron tomadas al momento del diagnóstico. Aclarar que la medición tanto del grosor como la longitud de las valvas se realizaba durante la
un eje parasternal eje largo, y que la disyunción del anillo mitral, que es un concepto muy importante en el estudio, aclarar que es la distancia que se genera entre la valva y la inserción del anillo a nivel de la pared del ventrículo. Ahora vamos a ver por qué este concepto es tan importante. En cuanto a la evaluación electrocardiográfica, en el electrobasal las características evaluadas incluían la duración y morfología del QRS, el QT corregido, la depresión del ST, la inversión de la onda T y la elevación del punto J. En cuanto a la evaluación por Holter, además de tener los registros completos y de evaluar el ritmo cardíaco, la frecuencia media, también se evaluó la carga de complejos ventriculares prematuros. Y en base a esto es que se clasifican a los pacientes, como está acá descrito, que fueron clasificados según como el grupo de no arritmia, aquellos los que en el Holter no se detectaba, o que la carga de complejos ventriculares prematuros era insignificante, o sea, menor a un 5%. Otro grupo lo constituyeron aquellos que tenían más de 5% de complejos ventriculares prematuros, ese se consideró como leve, como una arritmia leve. El grupo de arritmia moderada era aquel que tenía complejos ventriculares prematuros mayores a 5% y o que se documentaran corridas de TB, pero no mayores a 120 ciclos por minuto. Y como otra parte, una clasificación como arritmia moderada eran aquellos que tenían corridas de TB entre 120 y 180, y el grupo de arritmia severa lo constituyeron los pacientes en los que se encontró TB a mayor a 180 ciclos por minuto y o una historia de TB o FB. En cuanto al seguimiento, el outcome primario fue la supervivencia global y el secundario era evaluar la supervivencia libre de eventos, considerando los eventos como mortalidad, la necesidad de implante de un cardiodefibrilador o la ablación de taquicardias ventriculares. En cuanto al análisis estadístico, mencionar que los resultados durante el trabajo se expresaron como media más menos de vía estándar, mediana o porcentajes, que las variables cualitativas fueron comparadas usando test de Chis cuadrado, aquellas variables cuantitativas se analizaron usando análisis de varianza por Wilcoxon test, y que el grupo de que no tenía o que tenía arritmias banales formó el grupo no arrítmico, y que fue comparado con aquellos pacientes que tenían arritmia en su conjunto y con los diferentes grados de arritmia, como los expliqué anteriormente. Además, las características asociadas con la arritmia ventricular y severidad fueron asociadas por regresión logística, que se usó odds ratio para la presencia de arritmia ventricular y la severidad de la arritmia, y que fueron ajustados, como vamos a ver ahora, en análisis multivariables, ¿tá? También para evaluar la frecuencia de eventos se utilizó Kaplan-Meier y estos analizados comparados con test de Lorentz. Bueno, empezando con los resultados, cómo llegaron a conformar esta cohorte de pacientes. Primero se seleccionaron aquellos pacientes que tenían diagnóstico de prolapso de válvula mitral y una evaluación del ritmo cardíaco, con Holter como mencionábamos, y ahí se conformaron 621 pacientes. De estos, 14 fueron excluidos porque no tenían disponibles las imágenes ecocardiográficas, y otros 12 porque tenían las arritmias, cardiomiopatías arrítmicas que excluían de este estudio, ¿tá? Entonces, a partir de eso se conformó una cohorte de 595 pacientes, que fueron clasificados como un grupo no arrítmico, aquellos que no tenían arritmias o que tenían arritmias banales, con una carga de complejos ventriculares prematuros menor al 5%, que es este grupo que aparece acá, con un N de 338. Y el otro grupo, que era el grupo arrítmico, que se incluía aquellos que tenían arritmias leves, moderadas o severas, como aparecen en este sector, y este otro grupo estaba conformado por 257 pacientes. Como vemos, la mayoría estuvieron arritmias moderadas dentro del grupo arrítmico, y el resto de los pacientes, o sea, este grupo era mayor, tenía un N mayor que el grupo, comparado con el grupo arrítmico. Bueno, hablando de las características de los resultados, acá vemos representadas las características clínicas de estos pacientes,
y destacar que dentro de nuestra población general, la edad era entre 65 más menos 16 años. Dentro del grupo de arritmias ventriculares, los pacientes eran levemente mayores. Destacar que este estudio tiene una alta representatividad de mujeres, como vemos, dentro de la población general, un 47% eran mujeres, ¿tá? El índice de masa corporal, que era levemente superior en los pacientes del grupo arrítmicos, un alto porcentaje de pacientes con hipertensión, que sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular altamente frecuente en la población, y esto es la enfermedad arterial coronaria, que se encontró en un 23% de la población general y en un 27% dentro del grupo arrítmico. Destacar que en cuanto a los síntomas, los más frecuentemente encontrados eran palpitaciones y disnea. Los que se resaltan en el recuadro son las características que fueron estadísticamente significativas. En cuanto a la ecocardiografía, destacar que el prolapso de ambas valvas estaba presente en un 47% dentro de la población global y en un 55% dentro del grupo de arritmias ventriculares, que la disyunción del anillo mitral estaba en un 31% dentro de la población general y en un 44% dentro del grupo de arritmias ventriculares, siendo significativos. La redundancia de las valvas mitrales también estaba presente en un 48% dentro de la población general y en un 60% dentro del grupo de arritmias ventriculares. En cuanto a las características del electro y Holter, destacar que el intervalo QT corregido en milisegundos dentro de la población general estaba dentro de los rangos de normalidad y era levemente mayor dentro del grupo de arritmias ventriculares. Otra característica que fue considerada era la inversión de la onda T y la depresión del ST, que se encontró en un 26% dentro de la población general y en un 39% dentro del grupo arrítmico. Bueno, acá en esta tabla lo que se representa es un análisis univariado y multivariado de estas determinantes de las arritmias ventriculares severas. Se consideró la disyunción del anillo mitral, como vemos acá, en el análisis univariado, como vemos en la clasificación de los subgrupos, es en arritmias leves, moderada y severa, versus, que está aclarado, el grupo no arrítmico. ¿Tá? Acá vemos cómo en el análisis univariado fue significativa la presencia de disyunción de anillo mitral en arritmia severa, la redundancia de las valvas también fue significativo, y las alteraciones del electro, como la inversión de la onda T y la depresión del ST. Cuando se realiza el análisis multivariado de estas variables ajustados por la edad, disyunción del anillo mitral, redundancia de las valvas, onda T, la inversión de la onda T y la depresión del ST, todos fueron estadísticamente significativos en relación con las arritmias ventriculares severas. En esta otra tabla es otro análisis multivariado en el que vemos cómo se consideraron otras variables, ¿tá? Se hizo un ajuste para la edad, el volumen indexado, de la aurícula izquierda, el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo, la disyunción del anillo mitral, la redundancia de las valvas, la inversión de la onda T y la depresión del ST, y el QT corregido. ¿Tá? Acá tenemos en el grupo de nuestra población general, y esta tabla lo que agrega es dos grupos, o sea, uno es las arritmias bajo el tratamiento médico y qué ocurría con las arritmias luego de la cirugía mitral. ¿Tá? Lo que vemos acá es que todas estas características para la población general fueron significativas, ¿tá? Lo mismo cuando se evaluaban bajo tratamiento médico, pero cuando había ocurrido una cirugía mitral, solo el volumen indexado de la aurícula izquierda, la disyunción del anillo mitral y las alteraciones del electro fueron significativos. Bueno, en cuanto a los resultados a largo plazo después de la monitorización Holter, durante el seguimiento de 6 más menos 3 años, 183 pacientes fueron sometidos a cirugía mitral, 59 fallecieron, 13 se sometieron a implante de cardiofibrilador y 15 a ablación de TB. En estas gráficas, destacar que en cuanto a la supervivencia general, la mortalidad durante el seguimiento
fue de 8 más menos 1% a los 4 años y de 13 más menos 2% a los 8 años. ¿Qué pasaba cuando se evaluaba de acuerdo a la severidad de la arritmia? Como vemos acá, la línea azul son las arritmias que eran severas, la línea verde representa las arritmias leve moderadas y la línea roja es el grupo de no arritmias. Cuando se evaluó, se ve como la arritmia severa aumenta la mortalidad en estos pacientes, ¿tá? El análisis entre la comparación entre no arritmia o arritmia leve moderada no fue significativo, pero sí lo es comparar no arritmia con arritmia severa. En cuanto a la supervivencia libre de eventos, destacar que dentro de la población general la ocurrencia de la implantación de cardiodefibrilador o ablación de TB fue de 11 más menos 1% a los 4 años y de 17 más menos 2% a los 8 años. Al analizarlo con los diferentes grupos arrítmicos, vemos también cómo el grupo de arritmia severa tuvo en realidad una mayor incidencia de estos eventos, o sea, mayor incidencia de fallecimientos, implante de cardiodefibrilador o ablación de arritmia. Bueno, en este otro análisis vemos cómo diferentes endpoints fueron evaluados. En cuanto a la mortalidad general, vemos que solamente la arritmia severa era la que fue significativa. En cuanto a este endpoint combinado de mortalidad, implante de cardiodefibrilador y ablación de TB, fue significativo en arritmias leves, moderadas y severas. En cuanto a la mortalidad bajo el tratamiento médico, también fue significativo en las arritmias severas. La mortalidad, la implantación de cardiodefibrilador y la ablación de TB bajo tratamiento médico fue significativo en todos los grupos, pero cuando vemos acá qué ocurría después de la cirugía, vemos que la mortalidad y la implantación de cardiodefibrilador y ablación de TB no fue significativo asociado a las arritmias severas. En cuanto a la discusión, surge que hay una alta frecuencia de arritmias ventriculares en los pacientes que tienen prolapso de válvula mitral, pero estas son generalmente moderadas y la arritmia severa afecta a menos de 1 de 10 pacientes. El endpoint de supervivencia general fue fuertemente asociado con las arritmias ventriculares severas, independientemente de las características del prolapso de válvula mitral. ¿tá? Los eventos, la supervivencia libre de eventos, incluyendo la implantación de cardiodefibrilador, ablación de TB, fue marcada fuertemente por la presencia de arritmia ventricular y la severidad. En cuanto al fenotipo arrítmico del prolapso de válvula mitral, vemos que la presencia de arritmias ventriculares con prolapso de válvula mitral fue independientemente y fuertemente asociado con la disyunción del anillo mitral, la marcada redundancia de las valvas y las anormalidades del ST y onda T, secundariamente con mayores diámetros de aurícula izquierda y de volumen del diámetro telesistólico del BI. En cuanto a la edad avanzada, es un factor para la presencia de arritmias, pero no fue marcador de arritmias severas. En cuanto a las limitaciones y fortalezas de este estudio, destacar que si bien fue un estudio retrospectivo, las características fueron adquiridas prospectivamente, lo cual es una fortaleza del estudio, que los datos del Holter y de la ecocardiografía fueron recogidas sin alteraciones y que aquellas variables que inicialmente no habían podido ser medidas fueron medidas por los investigadores siendo sesgados a los resultados. En cuanto a las conclusiones, las arritmias ventriculares fueron frecuentes en los pacientes con prolapso de válvula mitral, pero raramente fueron severas. El prolapso de válvula mitral fue independientemente y fuertemente asociado con las alteraciones del electro, particularmente las alteraciones del ST y onda T, la presencia de disyunción del anillo mitral y la marcada redundancia de las valvas. Las arritmias, particularmente las severas, fueron asociados a largo plazo con un exceso de mortalidad y una menor supervivencia libre de eventos. En cuanto a las contribuciones de este trabajo a la práctica clínica, creemos que
definir un prolapso de válvula mitral arrítmico con herramientas accesibles como son la valoración clínica, el electro-Holter y la ecocardiografía es una contribución de este estudio. También nos pone en alerta de que estos pacientes necesitan una evaluación clínica exhaustiva y que un estudio de cohorte puede surgir como la base para futuros estudios controlados. Y bueno, esa fue la presentación del trabajo. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Nayara. Bárbara la presentación. Y ahora vamos a darle la palabra, si quiere, al doctor Enrique Sarano, para que nos cuente un poco su experiencia en este trabajo y, bueno, los aportes y los comentarios que quiere hacer sobre él. Just a second. Un segundo. No, that was a very good presentation. I think you captured. Muy buena presentación. Creo que efectivamente captaron muy bien lo que queríamos expresar. Actualmente hay un poco de entusiasmo sobre el prolapso de la válvula mitral, que viene por ondas. En algún punto, hace unos años, el prolapso de la válvula mitral prácticamente se consideraba como el ángel de la muerte, que si a alguno le diagnosticaban ese prolapso, uno se moría en cualquier momento, una alta mortalidad, y luego tuvimos los estudios de la historia natural de esa patología, y estuvo el trabajo de Framingham diciendo no, es benigno, y entonces nos fuimos un poco demasiado exagerando lo benigno, y claramente ha evolucionado y actualmente se piensa que estos pacientes efectivamente pueden tener una muerte súbita, que es posible, que hay casos que se informan, que se comunican en la literatura de pacientes con prolapso de la válvula mitral aislado que presentan muerte súbita cardíaca. Y es interesante que esos estudios de caso efectivamente tienen una morfología muy parecida a la que observamos. La morfología de los pacientes en riesgo con la disyunción del anillo mitral, con la redundancia, con las valvas gruesas, todas esas características que se describieron, es algo que se ve consistentemente en las series de muerte súbita y de arritmia. Ahora bien, hay una cosa que les quiero mostrar. Nayara, ¿puedes mostrar nuevamente las diapositivas? Y muestra las curvas de sobrevida. Y luego, un comentario rápido que quisiera hacer. Hacia atrás, las curvas de supervivencia aquí. Entonces, lo que ven aquí, no se entusiasmen. Las curvas de supervivencia. Aquí, perfecto. Lo que ven es que la mortalidad asociada con la arritmia severa no ocurre instantáneamente. No todos se mueren instantáneamente. Lleva un tiempo. Lleva un tiempo ver que esa mortalidad aparecer. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos con algunos pacientes si efectivamente desarrollan una arritmia, pero nos da tiempo. Nos da el tiempo, no nos tenemos que apurar, preocupados, saltar sobre el paciente. Y para la gente que tiene una arritmia severa, que es menos de un 10% de los prolapsos de válvula mitral, incluso tal vez menos, porque nosotros hicimos una selección de los pacientes con Holter, o sea que probablemente sea mucho menor que un 10% de los que tienen esa arritmia. Entonces, la consideración de cirugía, sí, o estudio electrofisiológico y ablación, también es posible, pero no hay ninguna razón por la cual entusiasmarse excesivamente, porque nos da el tiempo de actuar, y eso es lo que yo quería destacar. Y si hay preguntas, podría compartir alguna diapositiva que tengo por aquí, si les interesa ver
y discutirlo más. Pero ¿por qué no dejamos que los participantes hagan sus preguntas y luego entonces podríamos hablar de eso y vemos qué es lo que vale la pena compartir? Bárbaro. Sí, capaz que para el doctor Sarano, en el chat una de las preguntas que se ha repetido bastante es el tema de la resonancia. ¿Qué valor le parece que puede tener la resonancia en estos pacientes para la búsqueda de fibrosis y por tanto para predecir las arritmias? I think Yo creo, to keep my hand on the mouse. tengo que acordarme, dice, de apagar. Creo que es muy importante. La resonancia es algo que muestra la fibrosis que no lo muestra la eco. Entonces, pero lo que no sabemos es cuánta fibrosis está relacionada con arritmia, cuánta fibrosis está relacionada con el desenlace, y necesitamos una gran serie haciendo resonancia consistentemente y Holter, las dos cosas, para decir, bueno, vemos que cuando hay más fibrosis hay más arritmia, o tal vez lo que pasa es que igual puede haber más fibrosis localizada, pero en un área, en las papilas o en el área de la disyunción, donde está la fibrosis, pero que hay una relación muy vaga entre la fibrosis y la arritmia. Yo creo que tenemos que ser muchísimo más específicos y tenemos que tener todos los detalles clínicos y ecocardiográficos y mirar la fibrosis y decir, bueno, está en esa ubicación, esta cantidad de fibrosis y esto sí puede ser o no predictivo de arritmia. Y tal vez encontremos algunos predictores, pero por el momento toda la gente estaba muy entusiasmada con la resonancia y quería gastar muchísimo dinero haciendo la resonancia a todo el mundo. Pero tenemos que hacer estudios de resonancia, qué es lo que muestra y cómo es el resultado. Bárbaro, muchas gracias al doctor Enrique Sarano. Capaz que lo dejamos, mientras lo dejamos descansar un poquito, Arturo, ¿qué te parece y qué pensás que puede haber cambiado en la práctica clínica, el estudio, o qué cambió en tu práctica clínica personal como clínico y como ecocardiografista luego de la lectura y del análisis de este trabajo? Bueno, yo voy a confesar que hasta hace poco tiempo la disyunción del anillo mitral para mí no existía. Nunca informé, no recuerdo haber informado alguna vez disyunción del anillo mitral. Me parece que la importancia que tiene este paper, este trabajo, es justamente enfocar en algunos aspectos, digamos, poner el foco en algunos aspectos que son bastante novedosos. O sea, si bien ya tienen unos cuantos años, son bastante novedosos para nuestra práctica. Que nosotros, que hacemos ecocardiografía, nos fijemos en si existe o no. Y de alguna manera, digamos, no lo excluye, pero también le saca un poco la importancia a la mortalidad de la insuficiencia mitral vinculada a la función sistólica o a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, a la severidad de la insuficiencia, ¿no? De la regurgitación. Me parece que está muy bueno por eso. Digamos, eso es lo que me parece de interesante en este artículo. Y me preguntaba si sería posible hacer un estudio de repente multicéntrico o algún tipo de estudio. Es una pregunta para el doctor Maurice, donde la disyunción del anillo sea la única variable, porque acá hay algún factor, no sé, me parece que puede haber algún factor de confusión, ¿verdad? Dentro de la población de que tenían arritmias más severas, también habían diámetros mayores del ventrículo izquierdo, también había más severidad de la insuficiencia. Entonces, si se puede de alguna manera hacer algún, excluir y tomar como única variable con poblaciones comparables, tomar como única variable la disyunción del anillo mitral como elemento pronóstico o como elemento marcador de alguna manera.
No sé si se That entendió lo is, que... yeah, I did. This is, Sí, entendí. Es una excelente pregunta. La capacidad de diagnosticar la presencia de disyunción del anillo mitral era algo que no existía hace 10 años. Para mí tampoco. Y de hecho, cuando yo revisé el primer trabajo de Erickson sobre la observación de la disyunción del anillo, yo les debo admitir que yo lo rechacé porque dije, ¿qué es eso? Ni siquiera sé lo que es. Fue hace años. Y ahora me siento totalmente culpable porque no fui capaz de comprender eso. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fuimos viendo muchas ecos y es muy difícil hacer el diagnóstico porque cuando uno mira la eco, uno tiene la valva posterior y es como que se desliza, uno la ve deslizarse y separarse durante la sístole, se separa del músculo y uno comprende que el músculo es como que se desprende del anillo de la valva posterior, pero lo curioso es que nosotros lo mirábamos y decíamos, bueno, es un prolapso raro, ¿por qué hace ese movimiento? Pero a medida que pasó el tiempo, lo que aprendimos fue a comprender mejor qué es esa disyunción del anillo y ahora todo el mundo está entusiasmado. Ahora, si hay razones para estar tan entusiasmado, no lo sé, pero la gente está entusiasmada. Ahora, lo que usted sugiere hacer un estudio sobre la disyunción del anillo mitral es exactamente lo que hacemos. Sí, entonces le decimos, bueno, si ven esa disyunción, sí o no, y tiene los controles, tiene todas las otras variables, eso es un marcador de que algo le va a pasar, algo malo le va a pasar a ese paciente, porque de última, eso es lo principal. Nosotros cuidamos a los pacientes y lo que queremos hacer es diagnosticar aquellos signos que nos dan un mal pronóstico. Entonces le puedo dar los resultados de lo que vemos. Ahora, nosotros comenzamos no con el Holter, sino que comenzamos el análisis a partir de la eco, la primera eco de los pacientes, en la que nosotros podemos decir, ¿tiene disyunción del anillo o no tiene disyunción? Y es muy interesante porque a largo plazo, la disyunción del anillo está asociado con la aparición de arritmia. Uno empieza sin arritmia, pero a medida que pasa el tiempo, la disyunción del anillo lleva a la aparición de anillo, pero lleva años que se tiene que acumular. Pero dentro de los primeros 10 años de seguimiento, lo que es interesante es que no hay mortalidad, no hay un exceso de mortalidad. Entonces, pasa un tiempo largo entre el momento en que uno observa la disyunción del anillo y el momento en que le va a aparecer la arritmia al paciente y luego el momento en que tienen un exceso de mortalidad. Eso es aún más largo todavía, de manera que lo que nosotros tenemos que hacer es ser capaces de mirar la disyunción del anillo y decir, tiene disyunción del anillo, no tiene síncope, no tuvo arritmia, no tiene demasiada insuficiencia mitral, lo quiero seguir a este paciente, le voy a hacer eco y le voy a hacer Holter. Entonces, no hay ninguna razón por la cual entusiasmarse excesivamente con la disyunción del anillo mitral, pero es un hallazgo muy importante porque a la larga yo creo que es una causa de fibrosis y como dijo la doctora Loza, y la fibrosis está provocando a la larga la arritmia, pero da el tiempo. Uno no tiene que salir corriendo ni preocuparlo al paciente de que en cualquier momento le va a pasar alguna arritmia. Podemos tomarnos el tiempo, monitorearlo y ver qué pasa. Bárbaro, muchas gracias, doctor. Lucía había levantado la mano, ¿querés hacer algún comentario? Sí, perfecto, y muchísimas gracias por esta respuesta, Enrique Sarano, porque nos tenemos al equipo de arritmólogos muy nerviosos y muy ansiosos, ellos son así, ¿no? Acá en el grupo del chat, preguntando cuál es el riesgo arrítmico y qué tan activos hay que ser en esta patología, ¿no? Entonces, me parece que la respuesta fue clarísima
Y además destacar que para mí lo más impactante, digamos, de este trabajo fue caracterizar mejor una patología que es muy común, muy común, que ha sufrido cambios en los criterios diagnósticos en los últimos años, hace ya un buen tiempo, pero que viene sufriendo cambios en el diagnóstico, y que además las implicancias de evolución, ahora estamos aprendiendo que hay distintos fenotipos, que hay algunos prolapsos de la válvula mitral, que en realidad son pocos, que van a desarrollar insuficiencia mitral severa, que van a ir a la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y que van a requerir cirugía cardíaca, plastia mitral o lo que fuera, y van por ese camino, y parece que hay otro fenotipo de prolapso de la válvula mitral, que es el arrítmico, y que tiene otra connotación y que tiene otras asociaciones de riesgo y por lo tanto un seguimiento diferente. Yo creo que lo más valioso para nosotros es justamente eso, decir, bueno, este paciente que tiene un prolapso de la mitral con una válvula redundante y que tiene una regurgitación moderada y que, ¿no? que vamos a seguirlo porque tiene un riesgo más alto de evolucionar en cuanto a su valvulopatía, hacia la magnitud de su valvulopatía. Pero este otro paciente que tiene una extrasistolía ventricular en el Holter, que le encontramos una disyuncción del anillo mitral, y a pesar de que no tenga otras características de severidad del prolapso, bueno, ese vamos a seguirlo por su riesgo arrítmico sin enloquecernos, ¿no? Sin activar todas las alarmas de la muerte súbita precoz. Eso me parecía importante. Bárbaro, gracias Lucía. Ariel, no sé qué te parece a vos, qué opinás sobre el tema de, bueno, de qué puede cambiar nuestra práctica clínica o qué nos puede agregar a nuestra práctica habitual, que es lo que venimos hablando, pero bueno, desde la experiencia. Gracias por lo de la experiencia. Lo que yo encuentro más valioso de este trabajo, y un poco en la línea de lo que había hablado Arturo, de una enfermedad que desconocíamos en lo previo, que podemos ver que hay un subtipo, dado que el colapso de la válvula mitral es algo tremendamente común, pero que no todos son iguales, y que es importante, y lo valioso de este trabajo, repito, es que nos ha dado una observación, nos han mandado una observación de que hay un subtipo que debemos tratar diferente, quizás en conjunción juntamente con los electrofisiólogos, porque es tremendamente peligroso y antes no lo teníamos con esta gravedad. Es tremendamente muy bueno cómo evaluó los subtipos diferentes que son más arritmógenos que el prolapso valvular mitral. Creo que es un tema no terminado, pero creo que es algo tremendamente valioso que debemos enfocar en ese aspecto. Bárbaro, gracias Ariel. Bueno, ahora para el doctor Sarano, en realidad hay varias preguntas en el chat. Una de ellas en realidad es que acá lo que preguntan es si en el trabajo volvieron a medir los parámetros diagnósticos para el prolapso de la válvula mitral, o eso ya quedó establecido desde el inicio. No sé si se entendió la pregunta. What was we relied on the diagnosis. Nosotros nos fiamos en el diagnóstico hecho por el médico que hizo la ecografía, por el ecocardiografista. No alteramos el diagnóstico que había hecho nuestro colega cuando se hizo la eco, cuando se hizo el Holter, porque entonces ven ustedes que es una decisión que la verificación, uno piensa, bueno, sirve, lo voy a verificar todo porque soy mucho mejor yo que todos los demás. No es una buena cosa eso, porque entonces los criterios para el diagnóstico se convierten en los criterios de Sarano y se aplican solamente a mí, por ejemplo. Cuando yo miro los criterios que usan todos mis otros colegas, tal vez sea imperfecto, pero se aplica a la práctica en todos lados, porque nadie ejerce la medicina de manera perfecta. Entonces no fuimos para atrás y dijimos, bueno,
bueno, vamos a verificar efectivamente todos los diagnósticos, pero cuando nosotros miramos las ecos, cuando estábamos midiendo la disyunción del anillo mitral, porque no lo hacemos de rutina, había prolapso. Entonces tenemos bastante confianza de que efectivamente es un prolapso de la válvula mitral, pero no hicimos una reinterpretación de la eco. Medimos la disyunción, pero en su práctica ahora les va a llevar 5 segundos porque es para external, el eje largo, lo ven, lo pueden comunicar, incluso lo pueden guardar en bases de datos. Y realmente no es tan difícil, pero nuestros ojos durante muchos años eran incapaces de detectar ese signo. Pero una vez que uno ya lo empieza a detectar y hace un diagnóstico, a partir de ahí se hace muy confiable. Doctor, ustedes tienen como grupo de trabajo la idea de continuar el estudio de este tema, de nuevos estudios que apunten más o menos a lo mismo. ¿Cómo piensan seguir con este rubro, digamos, que ha comenzado? That's a good question. What's my Buena plan? pregunta. ¿Qué planes tenemos para el futuro? Eso hay que preguntárselo a los jóvenes, no a los viejos. Pero claramente lo que nosotros queremos es traer el conocimiento de la disyunción del anillo mitral en el diagnóstico, porque la gente los que no son clínicos se están entusiasmando demasiado. Ahora, nosotros tenemos que decirle, bueno, si alguien tiene esa disyunción del anillo, hay tiempo para evaluar. No es que se vaya a morir el día de mañana. Si ustedes hacen un electrocardiograma y ven una taquicardia ventricular y tiene un síncope, bueno, ahí sí, hay que reaccionar inmediatamente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, teníamos un colega mío, que vino con un prolapso de la válvula, con una arritmia moderada severa y que vino con palpitaciones, había tenido 2 episodios de presíncope y en la eco tenían una disrupción del anillo y en el Holter tenía una taquicardia ventricular que era particularmente rápida. No un aleteo, pero sí una taquicardia, y lo que hicimos con la gente de electrofisiología, como lo mandamos a reparación de la válvula, primero. O sea, se hizo la reparación de la válvula, pero nosotros consideramos, en vista de la arritmia, que había que repararlo urgente, y se hizo dentro de la primera semana del diagnóstico de la arritmia. Ahí ya se le reparó la válvula, y después de repararle la válvula, volvimos a evaluarlo para ver si tenía arritmia residual y se necesitaba colocarse un cardiodefibrilador implantable o si necesitaba una ablación. Hacemos más ablación, mis colegas hacen ablación de la punta del músculo papilar para eliminar la taquicardia ventricular, y la ablación de la taquicardia ventricular es bastante efectiva. La cirugía también es bastante eficaz porque hace que la disrupción del anillo desaparezca. El cirujano, cuando está en la aurícula izquierda, no se da cuenta que el paciente tiene esa disyunción del anillo mitral, pero la sutura que le ponen al anillo para poner la banda, el anillo, la anuloplastia, toma el músculo del ventrículo. Entonces, sin saber lo que están haciendo, el cirujano, al corregirlo, también corrige la disyunción. Y después de la cirugía mitral, la disyunción del anillo mitral desaparece, porque ya se lo trató. O sea que uno trata la insuficiencia mitral, la disyunción, y en general hay menos arritmia y es menos importante después de la cirugía mitral. Ese es uno de los elementos del trabajo. Entonces, sí, tenemos que ser prudentes y calmos, pero si ustedes ven los componentes, el prolapso con la disyunción del anillo mitral, síncope y arritmia, entonces préndanse la lamparita, acción rápida, porque esta es la gente a riesgo de muerte súbita, puede ser pronto, y entonces necesitamos actuar. Todos los demás nos da mucho tiempo.
Bárbaro. Está Alejandro Cuesta, que tenía la mano levantada, que de repente le podemos habilitar el micrófono para que haga la consulta o el comentario que quiera hacer. No sé si ya tenés el micrófono habilitado, Alejandro. Estás habilitado, Alejandro, si... Sí, buenas noches. No, muchísimas gracias. Creo que los moderadores ya trasladaron bien las preguntas que hice por el chat. ¿Querías hacer alguna otra consulta o era esa que habías puesto en el chat? Muchas gracias. Era el comentario si nosotros deberíamos empezar a acelerar yo soy electrofisiólogo, si deberíamos acelerar nuestras intenciones terapéuticas con las arritmias en algún subgrupo particular de estos pacientes, pero bueno, creo que el colega ya nos ha llamado a prudencia y en principio seguir con nuestra práctica clínica actual. Eso fue lo que interpreté. Sí, creo que el doctor Sarano más o menos estuvo contestando eso. Hay mucha duda, mucha participación en el chat sobre, bueno, el cardiodesfibrilador en prevención primaria. Creo que Enrique Sarano ya estuvo hablando un poco de eso, pero no sé si te parece, si querés hacer algún otro comentario al doctor Sarano que para hablarnos un poquito de eso. No, nada más. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno. Sí. Sí, Bien, claro. para el doctor Enrique Sarano. No, en caso de que uno encuentre poca carga rítmica, pero mucho, por ejemplo, una discordancia, ¿no? Mucho prolapso bivalvar y disyunción del anillo mitral. ¿Cuál sería la conducta, digamos, desde el punto de vista clínico para controlar a ese paciente? Just one second. That's the most frequent. Eso es lo más frecuente. Es el caso más frecuente. Entonces, lo nuevo es que el paciente puede desarrollar una arritmia. Si ustedes hacen un Holter en un momento dado, no quiere decir que al año o a los 2 años el paciente no vaya a desarrollar más arritmia. Para mí, la consecuencia directa en mi práctica es que para la gente que tiene redundancia y la disyunción, aunque no tenga arritmia, le voy a hacer más Holter, los voy a ir controlando más seguido, porque para ver si desarrolló en silencio una arritmia, porque es frecuente, y ustedes pueden definir la arritmia como leve, moderada y severa, pero yo le haría más Holter de manera más sistemática, tal vez si tendría que ser cada año, cada 2 años, cada 5 años, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que la arritmia es más de lo que yo pensaba y tendríamos que hacer más Holter de lo que estábamos haciendo. Hacíamos Holter en un 10% de nuestros pacientes. Entonces, si uno dice, bueno, durante ese periodo de tiempo tuvimos 6.000 pacientes con prolapso de la válvula mitral aislada y solamente 600 con Holter. Bueno, tal vez habría que hacerles Holter a más, un 20, 30, 40% de los pacientes que se merecen que se les haga un Holter. Y tenemos que repetírselo cada tanto para monitorear si aparece arritmia. Es un pequeño cambio en mi manera de manejar el prolapso de la válvula mitral. Gracias. Doctor Sarano, otra pregunta que surge en el chat es si en algún momento hay algún paciente particular que usted indicaría estudio electrofisiológico de acuerdo a, bueno, al resultado del Holter o a la clínica o a la ecocardiografía incluso, si algún paciente puntual que usted indicaría estudio electrofisiológico. Yes, if I see Sí, si yo veo una arritmia severa, me voy a preocupar un poco. Y en ese paciente me gustaría tener una evaluación, tal vez hacer una resonancia, tal vez dependiendo del tipo de arritmia, tal vez monitorearlo durante más tiempo para decir, bueno, capturé algo con el Holter de 24 horas, tal vez necesite monitoreo más largo, y si les preocupa la severidad, entonces, bueno, hay 2 direcciones.
la reparación de la válvula mitral temprano para moderado, moderado severo, y los estudios electrofisiológicos y ablación para la gente que no tiene insuficiencia mitral. Y no hay estudios clínicos para probarlo, pero de acuerdo a la información que tenemos ahora parece ayudar. Bueno, creo que en realidad, primero muchísimas gracias al doctor Sarano por estar acá con nosotros y compartir la experiencia de este estudio y de todo lo que incluye el conocimiento sobre este tema. Creo que claramente es un puntapié para numerosos estudios que continúen y para seguir investigando sobre este tema. No sé si Lucía, Ariel, Arturo, o bueno, cualquiera de los participantes quiere hacer algún comentario, tiene algún comentario para hacer al panel. No, creo que le dejo la palabra a Lucía para que cierre el evento o haga alguna pregunta más. Perfecto, creo que llegamos al final, pasamos bárbaro, disfrutamos mucho, y además Peñarol va ganando 1-0 por el momento, que ¡ay no! Bueno, me están dando una mala noticia, pero nos falta un tiempo todavía del partido, porque Maurice está muy interesado en los resultados, y y bueno, la verdad es que nos vamos con mucha motivación para seguir explorando este tema. Muchísimas gracias. Esperamos que se repita la oportunidad de discutir con usted y otros temas de la cardiología. Y bueno, gracias a todos, felicitaciones a Nayara y a Jimena, porque la verdad que presentaron precioso, y bueno, buenas noches para todos. Y muchísimas gracias a Bayer, porque nos facilitó la plataforma con la traducción, a Patricia, que nos hizo todos los trámites correspondientes, y por supuesto a Trinidad, que hizo la traducción perfecta. Bravo, Nayara. That was very good. Chao. Muy bien, bravo, Nayara, muy bueno. Chao. Hasta pronto. Bye.